Existe una soledad que no se siente en un cuarto vacío, sino en medio de un abrazo. Es la soledad que surge cuando empiezas a recorrer el camino de la conciencia y te das cuenta de que la frecuencia de las personas que más amas no está sintonizada con la tuya. Es la paradoja del despertar. Entre más te acercas a ti mismo, más sientes el eco del aislamiento. Tal vez ya te hayas preguntado, ¿será que mi camino espiritual aleja a quienes amo? O más profundamente, ¿será que mi sanación es la causa de la distancia entre nosotros? Claudio Naranjo nos invita a ir más allá de este dolor superficial. Él nos muestra que la distancia no es un defecto del camino, sino una consecuencia natural de nuestro salto del ego hacia un nuevo tipo de ego, un ego espiritual. La verdadera cuestión no es si tu camino aleja a las personas, sino si la forma en la que estás viviendo tu espiritualidad es auténtica o solo una nueva máscara disfrazada de luz. Es tu propia alma clamando para que sanes las heridas que se manifiestan como distanciamiento. El camino no es sobre la luz, sino sobre integrar y sanar las partes heridas que nos llevan a buscar la salvación fuera de nosotros mismos. En este guión vamos a revelar por qué el camino de la sanación puede parecer tan solitario, usando la neurociencia espiritual y la psicología profunda para entender los patrones de comportamiento que sabotean tus relaciones más importantes. Aún más importante, vamos juntos a descubrir cómo transformar ese dolor en una oportunidad de conexión genuina y aprender a amar con la presencia del corazón. Inspirado en las profundas enseñanzas de Claudio Naranjo sobre la búsqueda del ego por la perfección y en la visión de Gabor Maté sobre cómo el trauma se manifiesta en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones, este contenido es una invitación a un nuevo tipo de conexión, enraizada en la autenticidad y la vulnerabilidad. El dolor de la desconexión que sientes ahora no es un problema de tu alma, sino una cuestión de frecuencia vibracional. Tu alma comenzó a emitir una nueva estación de radio, una sintonía más refinada, pero las antenas de tus relaciones, basadas en patrones antiguos, siguen sintonizadas en la frecuencia que ya superaste. Eso genera un ruido, una disonancia que se manifiesta como conflicto y distanciamiento silencioso. Así lo explica la ciencia. El cuerpo físico, con su memoria emocional, reacciona a la nueva frecuencia, mientras que las relaciones basadas en viejos patrones luchan por ajustarse. Y en medio de ese ruido, surge la ansiedad, una forma de autosabotaje inconsciente que te obliga a esconder tu verdadera esencia para no generar más conflicto, callando la voz de tu alma para mantener una paz ilusoria. Esa disonancia en tu campo vibracional provoca un dolor que no se manifiesta solo en la mente, se instala en el cuerpo. Las tensiones en el cuello, la presión en el pecho, el insomnio que te roba el silencio. Esas son señales silenciosas de que tu cuerpo está gritando lo que el alma no soporta. Está intentando avisarte que hay un desajuste entre quién te estás convirtiendo y el ambiente a tu alrededor, especialmente en tus relaciones más íntimas. Tratas de encajar, pero tu energía ya no cabe en los moldes antiguos, y esa represión crea un estancamiento que te impide fluir libremente. Tu nueva frecuencia, que debería traerte paz, termina revelando qué tan profunda es tu necesidad de autenticidad, y eso puede convertirse en un proceso de duelo. Es fundamental entender que tu alma no miente, siempre está en busca de alineación. Cuando te callas para no generar conflicto, en realidad estás saboteando tu propia energía vital y la posibilidad de una conexión real. Esa es la trampa más sutil del camino espiritual. Piensas que estás evolucionando, pero sigues repitiendo el patrón de anularte para agradar al otro, un patrón aprendido en traumas sutiles o explícitos del pasado. La verdadera sanación empieza cuando abrazas ese dolor silencioso y decides escuchar el mensaje que tu cuerpo te está enviando. Muchos buscan la espiritualidad para sentirse más conectados con los demás, pero terminan, sin saberlo, reforzando su propia soledad. Esto sucede por un fenómeno psicológico y energético que yo llamo el efecto Pigmalión espiritual, donde inconscientemente empujas lejos a quienes más amas. Si en el fondo de tu subconsciente ya esperas que tu pareja, tu familia o tus amigos no te entiendan,
emites señales sutiles que refuerzan esa creencia, haciendo que tu profecía de soledad se autorrealice. El deseo de ser comprendido es tan grande que, irónicamente, se convierte en una barrera. Proyectas en los demás el miedo a ser juzgado, y esa proyección se transforma en la realidad que temes. La urgencia de convertir al otro a tu nueva forma de pensar, o el uso de jergas espirituales que crean una barrera intelectual, son señales sutiles de ese autosabotaje. Usas tu nueva sabiduría como una forma de protegerte, de sentirte superior, pero terminas construyendo un muro invisible de palabras entre tú y quienes te aman. La verdadera liberación no viene de la rigidez de intentar moldear la realidad o de esperar que el otro cambie, sino de la aceptación. Es aceptar que cada persona tiene su propio tiempo y su propio camino, y que tu paz no puede depender de la comprensión ajena. La espiritualidad auténtica se trata de construir puentes, no barreras. En lugar de exigir que el otro suba a tu frecuencia, la verdadera maestría está en descender al nivel del corazón, donde el lenguaje del amor es universal. Es ahí, en la vulnerabilidad y en la aceptación, donde la conexión genuina se reconstruye. Tu camino es tuyo, y el mayor regalo que puedes ofrecer a quienes amas es tu presencia y tu amor incondicional, sin necesidad de que caminen exactamente a tu lado. La búsqueda de la luz puede ser una trampa. Muchos de nosotros, en lugar de sanar, usamos conceptos espirituales como vibra alto o piensa positivo como escudos para huir de conflictos reales y del dolor de la vulnerabilidad. El dolor del duelo invisible, de los patrones antiguos y de las relaciones que se rompen, es real, pero el ego muchas veces nos convence de disfrazarlo con una espiritualidad performática. El peligro es que el cerebro puede volverse adicto a esa performance espiritual. Con cada publicación sobre una meditación o con cada estoy en paz dicho públicamente, el cerebro recibe una dosis de dopamina, generando una adicción a la performance y no a la verdadera transformación. Esto se convierte en una huida del presente y de las emociones dolorosas, una forma de evitar el malestar que la sanación exige. El verdadero crecimiento no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a navegarlo con amor y presencia, algo que la rigidez de solo manifiesta y suelta el control sin contexto no permite. Como nos enseña Gabor Mate, huir del dolor es, en sí mismo, un trauma que crea más distancia, no solo del otro, sino de uno mismo. El cuerpo grita lo que el alma no soporta, y la espiritualidad, cuando se usa como escudo, silencia ese grito en lugar de escucharlo y abrazarlo. La verdad es que la sanación profunda requiere vulnerabilidad, el valor de sentir y aceptar las partes heridas que el tiempo no curó. Es al dar espacio al dolor, a la duda, al duelo y al miedo, donde ocurre la verdadera transformación, como nos enseñan Claudio Naranjo y Gabor Mate. Usar la espiritualidad para huir del dolor es negarse a uno mismo la oportunidad de transmutarlo en fuerza, en un camino de regreso al hogar. La ley de la atracción superficial nos enseña que el pensamiento es el motor de la manifestación, pero la neurociencia espiritual y las enseñanzas de Claudio Naranjo y Bruce Lipton nos muestran algo más profundo. La intención intelectual, lo que piensas que quieres, es ineficaz sin la coherencia emocional del corazón. Es tu campo energético, alimentado por tu verdad más profunda, lo que realmente atrae. La única intención que el universo y tu alma escuchan es la que nace del corazón. La coherencia cardíaca, que alinea lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, es la práctica más poderosa para sanar y manifestar una vida alineada con tu esencia. Muchas personas intentan manifestar paz y amor, pero la energía de su dolor no procesado vibra más alto que su intención. Ese desajuste crea una disonancia que impide que cualquier cambio real suceda. La frustración surge porque intentas construir algo nuevo con los mismos cimientos antiguos. La verdadera manifestación no se trata solo de pensar positivo, sino de la resonancia de tu verdad emocional, muchas veces bloqueada por traumas no resueltos. El lenguaje del corazón es un lenguaje de presencia, donde la vulnerabilidad y la compasión son tus mayores herramientas. Es cuando honras tu dolor, en lugar de intentar esconderlo, que el universo empieza a responder a tu nueva frecuencia. Es tu coherencia emocional,
la que se convierte en un faro, atrayendo personas, oportunidades y experiencias que resuenan con tu yo auténtico. La paz que buscas habita en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres. Nuestra sociedad nos enseñó a enfocarnos solo en la flor, en el resultado final, en la manifestación, pero el camino espiritual, como el crecimiento de un árbol, no es lineal. El enfoque en la flor, sin la paciencia de nutrir las raíces, lleva a la frustración y al agotamiento. La urgencia de controlar el tiempo divino de cada persona, especialmente de quienes amamos, nos aleja de la sabiduría del proceso natural. La verdadera paciencia no es pasividad, sino una confianza activa en el proceso de maduración de tus relaciones y de tu propia conciencia. La frustración de ver que tus manifestaciones no se concretan o que tus relaciones no cambian a la velocidad que deseas, viene de la disonancia entre el tiempo del ego, el tiempo cronológico, el reloj, y el tiempo del alma, el tiempo del madurar, el tiempo divino. La espiritualidad suele verse como un atajo, pero en realidad es un profundizar en tu propia biología y en tu propio ritmo interno. Es aceptar que la sanación sucede en capas y que quizá tú estés listo para una nueva fase, pero tus raíces aún necesitan tiempo para fortalecerse. Tu paz habita en la aceptación de que no todo está bajo tu control. En vez de intentar controlar el ritmo de la flor del otro, tu energía puede dirigirse a nutrir tus propias raíces, a honrar tu propio ritmo de sanación. La sabiduría ancestral y hasta la neurociencia nos muestran que la verdadera libertad viene de entregarse al flujo de la vida y que la paciencia es una forma de compasión hacia ti mismo. Uno de los mayores bloqueos en el camino espiritual es la trampa del falso perdón. Intentar perdonar al otro por su incomprensión espiritual, en vez de aceptarlo como es una forma del ego que crea una barrera sutil. El verdadero perdón, según Naranjo y otros maestros, no es un acto para el otro, sino un proceso interno de liberarte a ti mismo del dolor y de la expectativa de que el otro cambie. La liberación está en aceptar a la persona amada tal como es, con sus propias limitaciones, sin la urgencia de que tenga que entender tu nuevo camino. Tu intento de perdonar al otro por no estar en la misma frecuencia que tú, en realidad es un juicio silencioso. Es tu sombra intentando imponer tu verdad como la única válida, creando un campo de batalla energético donde el amor ya no fluye. La barrera energética que surge no es porque el otro te bloquee, sino porque tu expectativa de que cambie ya está bloqueando tu capacidad de amarlo incondicionalmente. El perdón, cuando se hace para el otro, puede ser una forma de ego y no de sanación. La espiritualidad nos invita a un proceso de liberación que empieza dentro de nosotros. El verdadero perdón es un proceso de soltar el dolor y la expectativa de que el otro cambie, honrando tanto tu propio camino como el del otro con compasión y sin necesidad de control. Tu nueva vibración, tu nueva luz, no es una amenaza para el otro. Es, en realidad, un espejo que refleja sus heridas y bloqueos, activando una reacción que no tiene nada que ver contigo. La rabia y el distanciamiento de quienes amas pueden ser una señal de que tu luz está, sin querer, exponiendo las sombras que ellos aún no están listos para ver. Es crucial que no te tomes la reacción del otro de manera personal. Su comportamiento no trata sobre tu luz, sino sobre el dolor no sanado que refleja. Tu camino, vivido con coherencia y paz, puede convertirse en la invitación más poderosa para que el otro busque su propia luz sin necesidad de palabras o adoctrinamiento. El verdadero cambio que tanto deseas ver en tu relación no vendrá de un esfuerzo externo para arreglar al otro, sino de tu propia paz interior, que es contagiosa. Tu paz interior y tu nuevo alineamiento vibracional no pueden negociarse. Tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el camino de regreso al hogar. La luz que irradias puede ser el catalizador que inspire con el tiempo a quienes amas a embarcarse en su propia jornada de autodescubrimiento y sanación. El camino del despertar trae consigo 3 tipos de soledad, y reconocerlos es el primer paso para encontrar la paz. La soledad de la mente es el aislamiento que surge cuando te das cuenta de que pocas personas a tu alrededor comparten tus nuevos pensamientos e ideas. Te sientes
como si hablaras un idioma que nadie más entiende. No es soledad de cuerpo, sino de pensamiento, y puede ser tan pesada como la física. La soledad del corazón es el dolor emocional de no tener con quien compartir las alegrías y los desafíos más íntimos de tu proceso de sanación. Las victorias silenciosas y los dolores invisibles permanecen contigo, y el deseo de un puerto seguro emocional donde expresarte sin juicios se vuelve una búsqueda constante. Es la soledad de sentir que tu fe ha sido sacudida por decepciones, o la sensación de que tu universo está en silencio. La soledad del alma, la más profunda de todas, es la soledad de sentirte en un camino único, separado de la comunidad y del mundo. Pero también es aquí donde reside la mayor oportunidad. La soledad del alma te invita a conectarte con algo más grande, con una comunidad energética invisible de almas que también están despertando. Es en este espacio de silencio donde tienes la oportunidad de reencontrar tu esencia, de escuchar la voz de tu yo interior y de reconectarte con el flujo divino de la vida. La soledad, en este caso, no es un castigo, sino un portal hacia tu verdadera liberación. Al final, la sanación no es un punto de llegada, sino un camino sagrado de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es recordarte quién siempre has sido, antes de que el mundo intentara moldearte y desalojar tu energía. La libertad espiritual, según la visión de Claudio Naranjo, es la verdadera sanación del ego. El verdadero propósito no es huir de nadie, sino encontrar la libertad de ser quien eres, amando a quienes amas sin necesidad de que te comprendan totalmente. Y como nos recuerda la visión de Gabor Maté, la aceptación radical de ti mismo y del otro, sin la urgencia de arreglar o corregir, es el verdadero puente hacia la paz. La libertad es la esencia de lo que somos. La sanación no se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de aceptar la imperfección del camino. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya está más fuerte que nunca. Sigue honrando tu trayecto, porque tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el camino de regreso al hogar. Nos gustaría saber qué insight de este guión tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Déjanos tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas habita en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.